Bienvenidos a esta clase sobre tablas dinámicas. Vamos a comenzar, por favor, verificar si el audio se escucha. Me pueden escribir en los comentarios si se está escuchando el audio. Los recursos para tomar esta clase se las he dejado en la parte de los comentarios, así que pueden acceder completamente al enlace y así van a poder descargar lo que es todos los recursos que vamos a estar utilizando para el desarrollo de esta clase. Comenzamos hablando acerca de las tablas dinámicas. Los temas que nosotros vamos a tratar a continuación son los siguientes. Vamos a comenzar con la definición de qué es una tabla dinámica. También vamos a estar hablando sobre la estructura básica de una tabla, o sea, la forma en cómo se representa una tabla dinámica, y también vamos a ver el tema sobre la actualización de los datos respecto a las tablas dinámicas, o sea, los orígenes de los datos y estos cómo los vamos a actualizar si nosotros pudiésemos tener varias tablas, no solamente una tabla en particular, sino que varias tablas a la vez. Y también vamos a hablar sobre cómo el origen de los datos en una tabla de Excel. O sea, partimos de la tabla de Excel y esta tabla de Excel nosotros la convertimos en un origen de datos para que sea una tabla dinámica. Estos son los temas que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo de esta sesión del día de hoy. Y por último vamos a estar hablando sobre cómo vamos a obtener resultados o resúmenes de datos. Esta es la temática que voy a desarrollar durante esta hora para hablar sobre el tema de tablas dinámicas. Por favor, confirmen si se escucha el audio. Déjenlo en los comentarios para poder continuar. Continuamos sobre el tema de tablas dinámicas, por lo tanto, ahora vamos a estar trabajando sobre la definición en sí de lo que es una tabla dinámica. Las tablas dinámicas son las que nos permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán nuestro reporte, o sea, lo que nosotros queremos construir o lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos lo que se muestra un ejemplo de una tabla dinámica. Aquí se está mostrando, y esta tabla dinámica que nosotros podemos observar, esta tabla dinámica que podemos observar es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Aquí tenemos la tabla dinámica y es donde nosotros vamos a estar trabajando la gran cantidad de tiempo utilizando esta poderosa herramienta como lo es tabla dinámica. Ahora tenemos el siguiente concepto, que será la estructura de una tabla dinámica, o sea, la forma de cómo nosotros vamos a representar o cómo se representa la estructura de una tabla dinámica, las partes que contiene una tabla dinámica en particular. Como podemos observar, tenemos 4 recuadros. Aquí tenemos 4. El primero corresponde a los filtros, y estos nos permiten a nosotros filtrar la tabla entera, o sea, toda la información que nosotros tenemos, y esto lo vamos a seleccionar uno o varios elementos de la lista, o sea, las columnas que nosotros tenemos en nuestra tabla general. Y también tenemos el siguiente, que corresponde a las columnas, que esto nos va a permitir que nosotros podamos organizar nuestra información por columnas según las especificaciones que nosotros querramos construir para nuestro reporte, o sea, los resúmenes que nosotros queremos mostrar. Y por último tenemos la parte de las filas, y posteriormente tenemos los valores. En las filas, estas nos permiten organizar la información por filas. Ya tenemos los filtros, cómo podríamos filtrar,
que esto se ha quedado un poquito corto porque también tenemos la parte de segmentación de datos, que esto nosotros lo podríamos utilizar en las tablas y se nos hace un poquito más fácil que estar trabajando con esta parte de filtros. Cuando estemos en la parte práctica vamos a poder observar el uso de los filtros y también el uso de la segmentación, que es un tema posteriormente. Y tenemos la sección de valores, que estos valores son la representación de cálculos y es donde nosotros vamos a poder representar o visualizar los valores como sumas, los promedios, si queremos sumas por mes, sumas por año, aquí podríamos obtener valores, conteos. Todo esto lo vamos a poder observar. Esto es lo más importante y es lo que hay que tener en cuenta. Hay que conocer estas 4 partes en las cuales está formada la estructura de una tabla dinámica. Número 1, la parte de los filtros, la parte de las columnas, las filas y valores. Estos 4 que podemos observar es donde nosotros vamos a estar trabajando gran cantidad de tiempo, utilizando, arrastrando nuestras columnas de la tabla dinámica a esta estructura. Y también tenemos el otro tema, que es sobre la segmentación de datos, que la segmentación de datos nos permite hacer filtros, como les mencionaba anteriormente, de la estructura de una tabla dinámica. Nosotros nos podemos apoyar de la segmentación de datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos filtrar información nada más con seleccionar. ¿De qué forma? Por ejemplo, como podemos observar, aquí tenemos un municipio y estos municipios tenemos 3 en particular, y también tenemos estas secciones que será como el género. Esta es una segmentación. Si nosotros elegimos lo que es masculino o lo que es femenino, esta es una segmentación, lo que significa que la información posteriormente se va a filtrar y ahí se va a mostrar la información como nosotros la queremos, según la visualización que queremos dar. Por lo tanto, esta es la parte teórica. Ahora ya tenemos el concepto de una tabla dinámica, la segmentación de la estructura. Ya sabemos que una tabla dinámica es la que nos va a proporcionar visualizar y analizar información que nosotros tenemos de una forma mucho más rápida que hacerla directamente, como quizás hemos estado acostumbrados utilizando algunas fórmulas. Por lo tanto, si ahora ya descargamos los recursos, vamos a la parte práctica para poder trabajar y así poner en práctica estos conceptos de tablas dinámicas. Ahora los vamos a poner en práctica y poder ejemplificar estos resúmenes que vamos a crear de esta sección de recursos. Por lo tanto, vamos a la sección de recursos. Aquí voy a mostrar la información. Este fue el enlace que les compartí. Aquí tenemos la fecha de nuestro archivo, la sucursal, tipo de cuenta, el tipo de cliente, el importe. Estos registros corresponden a registros de sucursales. Por lo tanto, lo que hay que realizar es proceder a descargar esta información, y cuando la tengamos descargada vamos a proceder a trabajar directamente en nuestro archivo. Yo ya la tengo, aquí la tengo. Aquí tengo el cuadro ya de Excel en el cual vamos a estar trabajando. Como pueden observar, aquí tenemos las columnas. Esta es un cuadro normal que lo tenemos representado por estas columnas, que son 5 en total: la fecha, la sucursal, el tipo de cuenta, el tipo de cliente, si es nuevo o no es nuevo, y el importe. Esta información hace referencia a la cantidad de
12.244 registros. ¿Y qué es esta información que les he trasladado? Esta información corresponde a registros de sucursales, podríamos decir, de un banco, en el cual tenemos la sucursal Catacamas, Juticalpa, San Francisco de La Paz y así otro municipio que nosotros tenemos, y los tipos de cuenta que los clientes de Catacamas y de cualquier sucursal crearon. Por ejemplo, cuenta de ahorro, cuenta corriente, cuenta de a plazo fijo, cuenta de ahorro infantil, y podríamos tener otra cantidad de tipos de cuenta. Y también tenemos los diferentes clientes. Si es un nuevo cliente, está con la letra sí. Si no es un cliente, o sea, ya es un cliente que nosotros tenemos en nuestra sucursal, entonces está con la letra no, la palabra no. Y tenemos el importe que corresponde a cada una de las cuentas y la fecha respectiva en que se aperturó esta cuenta. Por lo tanto, con esta información es con la cual nosotros vamos a estar trabajando para desarrollar el tema de tablas dinámicas. Así que confírmenme en los comentarios, pueden dejar su comentario, confirmen si el audio se escucha correctamente, y también quiero saber si ya descargaron estos recursos que les dejé en la descripción para comenzar a trabajar y así comenzar a explicar sobre el tema de tablas dinámicas. Lo que podemos observar, esto nada más corresponde a un cuadro en Excel, así como los trabajamos ocasionalmente, que creamos cuadros. ¿Para qué? Para representar información, pero nosotros vamos a partir de estos cuadros a crear lo que son tablas dinámicas para poder gestionar estos 12.000 registros que les he proporcionado en este recurso, para poder analizar esta información de una forma mucho más rápida que hacerlo directamente con cuadro por cuadro o utilizando una que otra fórmula que nos puede facilitar alguna acción. Así que déjenlo en los comentarios, confirmen si ya han descargado la sección de recursos. Continuamos, estoy leyendo los comentarios y me dicen que el audio no se escucha bien. Por favor, en estos momentos hice un cambio en la configuración del audio, así que me pueden confirmar si el audio ha mejorado o todavía se sigue escuchando bajo. Confirmen por favor en los comentarios si el audio se está escuchando o si continúo agregando alguna configuración para poder mejorar esta parte del audio. Tengo dos comentarios ahí en la parte de Facebook y me están diciendo que el audio está un poco bajo, así que por favor, los que están escuchando, si me pueden confirmar si se ha modificado esta sección del audio con estos cambios que hice en la parte de la configuración de mi micrófono. Ok, sigo mejorando la configuración del micrófono para verificar si el audio se escucha correctamente. Me están confirmando que todavía sale el audio un poco bajo. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es este formato que les he proporcionado, este recurso, como pueden observar. Como les mencioné anteriormente, este recurso corresponde a cuentas, registro de cuentas o apertura de cuentas que X banco ha realizado. Y aquí tenemos una gran cantidad de información, lo que corresponde a un máximo que tenemos de 12.000 registros, 12.000 filas que nosotros estamos mostrando en esta información que estamos observando. Para trabajar con tablas dinámicas, lo importante es tener toda la información que se encuentre de esta forma, en donde nosotros tenemos lo que corresponde a las columnas, las letras A, B, C, D, E. Estas son columnas que aquí tenemos el nombre, la fecha, sucursal, tipo de cuenta, nuevo cliente e importe. Estos corresponde a la información
de columnas. Y los números, como lo podemos observar, estos números corresponden a la opción que vamos a mostrar las filas o la información que nosotros ingresamos, cada registro. Para trabajar con tablas dinámicas, como podemos observar, toda la información nosotros la tenemos en una única tabla. Aquí tenemos nuestra tabla y esta hoja se llama registros. Por lo general, por lo que la mayor cantidad de gente realiza, las personas realizan cuando se está trabajando en Excel, es que para cada uno de los meses podrían realizar lo que es, por ejemplo, yo aquí podría tener junio, siguiendo la secuencia, y esto correspondería a todos los registros que corresponden al mes de junio, y así sucesivamente. Yo podría tener otro archivo que es otra hoja para los registros del mes de julio e ir registrando mes a mes cada una de esta información que nosotros tenemos. La podríamos ir registrando, y esto es lo que por lo general las personas realizan cuando están trabajando en tablas, y esto solamente es para poderlo facilitar, según ellos, para poder facilitar la búsqueda de información. Porque si yo me encuentro, por ejemplo, en el mes de junio, aquí me encuentro el registro del 22 de junio del 2019, aquí tendría todos los meses del mes de junio, y de igual forma cuando pase a otro mes yo realizaría exactamente lo mismo, o se hace exactamente lo mismo, en el cual se está trabajando con los registros que corresponden al mes de julio. Y esto es lo que la gente realiza, ir segmentando o ir creando lo que son archivos o páginas independientes con información. Y lo que se debe realizar y lo que hay que tener en cuenta para trabajar con tablas dinámicas es que toda la información debe estar en un único lugar. Y algo muy importante también, que cuando se esté trabajando con tablas, nosotros no tendríamos que tener espacios libres. Por ejemplo, no podríamos tener lo que corresponde a una fila vacía. Aquí llega esta información, y luego cuando ya tenemos esta información saltamos a una fila en blanco y luego comenzamos con otra fila, que es por lo general lo que se hace también. Aquí podríamos tener, hablemos así, el ejemplo de los primeros meses de julio, y luego aquí como título le agregan, aquí se le agrega por lo general mes de julio, y comienzan los registros del mes de julio. Por lo tanto, cuando trabajamos con tablas dinámicas, esto no se debe realizar. Todo debe corresponder a una única información que se represente conjuntamente, sin dejar espacios. De igual forma, no podríamos dejar lo que corresponde a una columna vacía y luego tendríamos otra información en las siguientes columnas. Esto no lo podríamos realizar, porque al momento de trabajar nosotros podríamos tener errores con esta información que tenemos una columna en blanco. Por lo tanto, esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estemos trabajando con tablas dinámicas, que lo importante es tener toda la información en una única tabla, y a partir de esa tabla es que nosotros vamos a generar la información según los resúmenes que queremos mostrar. Ok, estoy teniendo problemas con la parte del audio porque me están diciendo que se escucha bajo. Vamos a continuar. Voy a eliminar estos registros que había creado anteriormente sobre las páginas que dice mes de junio y mes de julio. Recuerden, esto solamente era una representación para decirles qué es lo que no se debe realizar. Ahora partimos de esta información que se muestra en esta tabla
en la página registros, en la cual nosotros tendríamos que convertirla a una tabla dinámica. Para trabajar con tablas dinámicas nosotros partimos de lo que son los cuadros y después de los cuadros partimos a las tablas y es de aquí donde pasamos a una tabla dinámica. Por lo tanto, estando nosotros seleccionada una celda dentro de nuestro cuadro, tenemos una celda, sea cual sea la celda que seleccionemos, esta celda nosotros lo que vamos a realizar es, nos vamos al menú que dice insertar. Aquí en la parte superior tenemos el menú insertar y en este menú tenemos varias opciones. Yo estoy trabajando con la versión de Office 2016, por lo tanto, si ustedes están con una versión previa a 2016 o la 2019, ahí podrían verificar en la opción, en la sección de menú, en donde ustedes tengan la opción insertar. Luego que me encuentro dentro de el cuadro al cual voy a convertir a una tabla dinámica, aquí tenemos la opción tablas dinámicas recomendadas y la opción tabla. Lo que estamos mostrando, esto no es una tabla, solamente es un conjunto de filas y columnas que se han realizado, lo que corresponde a un cuadro normal. Cuando nosotros lo representamos como tabla sería con la opción que tenemos tabla o directamente presionando en nuestro teclado la opción control T. Por lo tanto, ya me encuentro en una celda en particular y ahora voy a dar clic en la opción tabla dinámica y me muestra este mensaje en el cual tenemos crear tabla dinámica. Tenemos la primera opción que es seleccionar los datos que se desean analizar y aquí tenemos seleccionar una tabla o rango. Como podemos observar, se encuentra la opción de la tabla que nosotros tenemos y también tenemos elija donde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Por defecto se crea una página nueva, una hoja nueva, o la podríamos crear nuestra tabla dinámica en una hoja de cálculo que nosotros tengamos de las que contiene nuestro archivo. Lo voy a dejar por defecto, en la cual se va a crear una nueva hoja. Por lo tanto, vamos a dar clic en el botón aceptar. Y como podemos observar, aquí se muestra lo que corresponde a la tabla dinámica. Aquí tendríamos la información que se va a estar mostrando de la tabla dinámica. Voy a quitar la cámara y luego nosotros tenemos esta sección que corresponde a la estructura o a las partes que tiene una tabla dinámica, que como pudimos recordar anteriormente es filtros, columnas, filas y valores. Y esta sección de la estructura de la tabla, que son los campos de la tabla dinámica, en la parte superior tenemos, como se puede observar, lo que corresponde a las columnas. Si nosotros regresamos a nuestra cuadro, tenemos las columnas, que son 5, y esas son las que se están representando en la opción que se muestra de los campos de la tabla dinámica. Y en la parte inferior tenemos la estructura, los filtros, columnas y filas y valores. Vamos a revisar los comentarios para ver si mejoró la parte del audio. Continuamos. Como podemos observar en nuestra tabla dinámica, al momento de crear la tabla dinámica, esto se realizó en una nueva hoja en la cual se encuentra la tabla dinámica y en donde vamos a poder colocar lo que es la sección de los resúmenes que vamos a poder realizar. Tras haber realizado la tabla dinámica, haberla insertado, como se pudieron dar cuenta, en el menú se incluyó lo que corresponde al menú analizar, al submenú y luego a la opción diseño. Estas no las teníamos previamente. Si doy clic fuera de la tabla, por ejemplo,
como se puede observar, tenemos el menú, la opción revisar y vista, pero estando dentro de la tabla, después de vista sigue ayuda y luego analizar y diseño, y previo no lo tenemos. Por lo tanto, estas opciones se habilitan, la opción analizar y la opción diseño, cuando estamos trabajando con tablas dinámicas. Por lo tanto, nosotros podríamos elegir cualquiera de estas opciones que se muestran en la opción analizar, y en la opción del menú diseño. Aquí tenemos varias opciones que según la información que estemos representando, de esa forma es como la vamos a visualizar y poder ordenar. Si de casualidad podemos cerrar esta opción de campos de tabla dinámica, como podemos observar, al posicionarnos sobre nuestra tabla dinámica no se visualiza, pero si lo hemos cerrado por algún problema, lo único que tendríamos que realizar es posicionarnos dentro de nuestra tabla dinámica. Aquí tenemos la opción activar la lista de campos. Aquí lo que vamos a realizar es seleccionar cualquiera de las celdas y damos clic derecho, y luego elegimos la opción que se muestra, que dice mostrar lista de campos. Aquí tenemos la opción mostrar lista de campos, y tras dar clic se ha habilitado esta opción de campos de la tabla dinámica. Y esta opción nosotros la podemos representar de igual forma, la podemos mostrar según como nosotros la necesitamos. Si damos clic en este icono en donde tenemos como un engranaje a que este corresponde a herramientas, aquí vamos a dar clic y como se puede observar se nos muestra un menú desplegable. La opción que está seleccionada es sección de campos y sección de áreas apiladas. Aquí tenemos en la parte superior la sección de campos y en la parte inferior la sección de áreas apiladas. Si elegimos otra opción, por ejemplo, sección de campos en una columna, y en otra columna tendríamos sección de áreas en paralelo, que se mostraría de esta forma, y así podríamos estar trabajando según la necesidad que nosotros querramos utilizar o como nos sintamos más cómodo para poder trabajar con esta información que se presenta. Lo voy a dejar en esta opción, es en la cual me siento más cómodo para poder trabajar, en la cual tenemos la sección de los campos y la sección de las áreas en la parte inferior. Ahora lo que vamos a comenzar a crear es nuestra primer tabla dinámica para poder realizar resúmenes de la información que nosotros tenemos en esta página de registros. Como pudieron observar, tenemos la cantidad de 12.200 registros, y la tarea que nos podrían solicitar, por ejemplo, con información que tenemos gran cantidad de información, es sacar resúmenes. Por ejemplo, vamos a sacar la información de cuántos tipos de cuentas o cuál es el importe para la sucursal de Catacamas según cada tipo de cuenta, y podríamos sacar si es nuevo cliente o no es nuevo cliente, y lo podríamos agrupar de igual forma por los meses. Digamos, cuánto fue el importe de las cuentas aperturadas en el mes de enero, en el mes de febrero, y así sucesivamente, para poder agrupar toda esa información. Si lo hacemos de una forma manual, nosotros se nos podría hacer un poco difícil y podríamos tomarnos un poco de tiempo comenzar a analizar toda esa información, porque aquí podríamos utilizar fórmulas. Por ejemplo, podríamos utilizar la fórmula en la cual nosotros tenemos conjunto para poder verificar toda la información en la cual algo corresponda a Catacamas y que nos obtenga el tipo de cuenta y el importe se suman si la sucursal corresponde a Catacamas, pero esto perdemos un poco de tiempo. Por lo tanto, con las
tablas dinámicas, lo que se nos va a facilitar es poder organizar toda esa información. Nosotros lo vamos a hacer, por decirlo así, en tiempo récord. Vamos a realizarlo de una forma mucho más rápida que estar con las simples fórmulas que ya manejamos para poder trabajar con esta información. Por lo tanto, lo primero que hay que realizar es posicionar nuestro cursor. Recuerden, la celda debe estar en cualquiera de las opciones que se encuentre dentro de nuestra tabla dinámica. Aquí debe estar seleccionada una de las celdas. Y cuando tenemos seleccionada la celda, en la opción que nosotros tenemos de los campos, aquí podríamos arrastrar a cualquiera de estas áreas que nosotros tenemos. Por ejemplo, necesitamos la sucursal. Esta sucursal, lo único que voy a realizar para este campo es seleccionar y luego arrastrar y posicionarla sobre el campo de filas. Y como podemos observar, aquí se muestra ya agrupada la información que corresponde a las sucursales. Y aquí tenemos estas sucursales. En total teníamos 5. De toda esta información, lo que se ha realizado es un conteo y estas se han agrupado. Ahora podría obtener, por ejemplo, el importe en la sección de importe. Si recordamos, en la teoría, cuando comenzamos a ver la estructura de las tablas dinámicas, nosotros podríamos hacer conteos, nosotros podríamos hacer sumas, obtener promedios, y todo eso va en el cuadro de valores. Por lo tanto, importe lo voy a seleccionar y luego lo arrastro a la sección de valores. Y como podemos observar, aquí tenemos ya que en la sucursal de campamento tenemos esta cantidad, en Catacamas esta cantidad. Ahora solo sería asignarle el tipo de moneda específico. Y aquí tenemos la información que lo hicimos súper rápido. Lo que realizó fue, en esta información, en estos 12.000 registros que tenemos, hizo el conteo cuáles eran Catacamas y luego verificó los que corresponden a Catacamas, se iba sumando una por una, y de esta forma es como hemos obtenido este resultado, que agrupó toda la información de las sucursales que corresponden a cada uno. Y aquí nos muestra el importe total, y esto lo tenemos en la sección de suma de importe. Aquí tenemos los valores. En el área de valores, aquí tenemos la suma de los importes. Y ahora esto podría verificar, podríamos obtener, por ejemplo, si queremos que no nos muestre de esta forma, sino que podríamos verificar y utilizar que lo quiero por mes. Recordemos, en nuestro registro tenemos una columna fecha, y aquí tenemos la fecha en la que se realizó la apertura de cada una de las cuentas. Por lo tanto, nosotros podríamos verificar e incluir y seleccionar cuál es el mes en particular que nosotros queremos, o obtener todos los meses. Y lo que podría realizar es seleccionar la fecha, el campo fecha, y luego este campo fecha solamente lo tendría que arrastrar sobre una de las áreas que tengo en la parte inferior. En este caso podría utilizar la sección de filas. Aquí lo posiciono, lo voy a seleccionar y lo coloco sobre el campo llamado sucursal para que se muestre de esta forma. Pero como pueden observar, lo tenemos por la sección de los años 2018, 2019. Esto fue el importe de todas las cuentas aperturadas para el año 2019, 36 millones, para el año 2018, 24 millones. Y luego si ingresamos dando clic en este icono de más, aquí va a estar aperturada por la muestra que es trimestre y por los meses. En la parte de filas, aquí podríamos verificar, tenemos este campo que dice trimestre. Si yo no necesito el trimestre, lo único que realizaría es seleccionarlo y luego
soltarlo fuera, eso lo que hace es eliminar la información porque yo no necesito la opción de trimestre, solamente la quiero representar por lo que corresponde a los meses en particular. Y de esta forma es como nosotros hemos agrupado de una forma rápida toda la información. Aquí tenemos los registros del mes de enero. Aquí los tenemos, 2.110.580, y así sucesivamente para cada uno de los meses que nosotros tenemos según los registros que tenemos en nuestra cuadro de registros. Y todo lo hemos hecho de una forma mucho más rápida que estarlo haciendo de una forma manual, porque así tendríamos que obtener cuenta por cuenta. Vamos a ver en la sección de comentarios si el audio ha mejorado según los comentarios. Continuamos analizando la información. Aquí se está presentando entonces el año y luego del año tenemos el mes y tenemos la información que corresponde para todas el total de cuentas aperturadas en un mes en particular, que aquí tenemos enero, pero esto hace una referencia que en el mes de enero, por ejemplo, lo que corresponde a todas las sucursales que nosotros tenemos, pero si lo verificamos en una forma particular, podríamos tener, por ejemplo, para Catacamas 476.090 lempiras. Este fue el importe recaudado o el importe de apertura de cuenta para este mes en particular, que corresponde al mes de enero del 2018. Si queremos visualizar la información de otra forma, lo que tendríamos que realizar será, por ejemplo, arrastrar sucursal. Como puedo observar, aquí la estoy seleccionando y esto lo posiciono en la parte superior, o sea que va a ser la primera que vamos a mostrar y lo estaría mostrando de esta forma. Campamento tenemos en el año 2018 y luego cada uno de los meses. Esto corresponde la información de cómo nosotros la querramos mostrar o cómo se ha solicitado. Ahora, por ejemplo, tenemos el tipo de cuenta. Si recuerdan, en el tipo de cuenta nosotros tenemos la cuenta de ahorro, corriente, plazo fijo, ahorro infantil. Lo que podría realizar con este tipo de cuenta es poder verificar y mostrar la información en columnas. Vamos a seleccionar tipo de cuenta y este tipo de cuenta lo coloco en la opción o en el campo, en el área de columnas. Y como se puede observar, esto me está mostrando la información que corresponde para cada una de las tipos de cuenta, en donde tenemos para la sucursal campamento, por ejemplo, en cuentas de ahorro tengo 1.000.000, en cuenta de ahorro infantil 1.700.000, corriente 1.595.000, plan de jubilación y así sucesivamente. Y todo esto lo he realizado de una forma rápida. Ahora tenemos esta opción de nuevo cliente. Nuevo cliente lo podríamos aplicar por la sección de filtros. Lo colocamos en la opción de filtros y como pueden observar en la parte superior, aquí se muestra la opción filtros y al dar clic en este enlace que tenemos este icono, tenemos las dos opciones y estas dos opciones corresponden a la palabra no o a la palabra sí. Por lo tanto, aquí podría elegir, si elijo la opción no, esto significa que no son nuevos clientes, sino que son clientes ya recurrentes que tiene este negocio. Elijo la opción no y como se puede observar, la información cambia. La información se actualiza constantemente. Ahora elijo la opción sí y la información está cambiando. Por lo tanto, esta opción es para representar la opción de filtros. Aquí tenemos la información y aquí estaríamos representando todo estos registros que tenemos, lo estamos representando. Tenemos cada una de las sucursales
2018, 2019, el año, y en el año tenemos el registro que corresponde para cada uno de los meses en particular. Para los que no son clientes, los importes en los que sí son clientes, aquí tenemos la información. Y esto va a depender, como les menciono, de cómo nosotros queramos mostrar un resumen. O sea, la información que nosotros tenemos en este cuadro, cómo lo vamos a analizar, y posteriormente, cuando hacemos el análisis, cómo vamos a presentar dicha información, de qué forma la vamos a presentar. Ahora, lo que podría realizar también, si quiero saber cuántos de cada uno de las sucursales, cuántos eran clientes, cuántos no eran clientes, sino que no eran nuevos, sino que ya los teníamos anteriormente. Podríamos realizar, por ejemplo, lo vamos a agregar en la opción de nuevo cliente, y este lo vamos a colocar después de la opción de fechas. Y como se puede observar, en enero aquí tenemos los no clientes, y esto me está sumando lo que corresponde para los que no, para los que eran clientes, 32.000, los clientes recurrentes, y los nuevos clientes, 27.000, y así sucesivamente. Y esto lo que realiza es la suma total para el mes de enero, que corresponde a esta sucursal de Campamento. Pero podría mostrar la información de otra forma, en la cual yo necesito saber la cantidad, no el importe, sino que la cantidad de clientes. Por lo tanto, en la opción que tengo nuevo cliente, esta la voy a arrastrar a la opción valores, pero voy a quitar la opción suma de importe, no la necesito, sino que lo que voy a realizar es la opción que tengo de nuevo cliente, y lo coloco en la opción valores. Y como podemos observar, aquí me muestra el mismo formato de moneda, pero lo podríamos cambiar y lo dejamos en general, y aquí tenemos la información ya analizada, resumida de una forma rápida, en la cual para Campamento tenemos que son 338 cuentas de ahorro, que 181 registros eran de clientes previos que nosotros teníamos, y 157 correspondía a 100 a nuevos clientes que fueron captados. Y así hemos representado toda la información. En total, nosotros tenemos 12.243 registros, que es la información, la cantidad de filas que nosotros tenemos. Y esto es analizando la información que se está presentando en nuestro cuadro de registros. Y de esto corresponde poder analizar toda la información. Ahora vamos a regresar nuestra tabla dinámica, la vamos a dejar en 0 para mostrar otra forma. Por ejemplo, necesito la opción de el importe, por lo tanto va al cuadro, al área de valores. Aquí tenemos en total, nosotros tenemos 61.348.000. Este es el importe de todas las cuentas del año 2018 y del año 2019, un global. ¿Cuánto fue lo que se hizo? Aquí tenemos la cantidad, pero esta cantidad nosotros la podríamos representar, por ejemplo, los que son nuevos clientes, según el tipo de cliente, y aquí lo tenemos para los que eran clientes recurrentes, 30.738.000, y los clientes captados, 30.609.000, y estos se captaron tanto en el año 2018 como en el 2019. Si queremos verificar en qué año fue, lo que tendríamos que realizar es en fecha, seleccionamos y la arrastramos y la posicionamos en la sección de filas, pero lo vamos a colocar en la parte inferior de nuevo cliente para que nos muestre el total. Por ejemplo, para los que eran clientes en el año 2018,
12.362.000, para el año 2019 18.376.000 los importes de las cuentas, pero los nuevos clientes captados en el 2018 12 millones y en el 2019 18 millones. Y de esta forma es como nosotros vamos analizando la información. Y recuerden, cada uno de ellos nos muestra lo que es la opción de poder analizar lo que se realizó en cada uno de los meses. Pero como les repito, esto depende de la información que nosotros querramos analizar, cómo la querramos representar. Ahora lo dejamos de esta forma, los que no son clientes, los que sí son clientes, o podríamos utilizar de igual forma para las sucursales, lo vamos a dejar en sucursales, pero el nuevo cliente no lo necesito y podría utilizar lo que corresponde a la fecha para los años en particular, y ahí lo tenemos. O pasamos esta información y aquí voy a utilizar lo que son los segmentadores. Anteriormente les hablé sobre la parte de segmentadores. Por lo tanto, coloco el cursor sobre cualquiera de las celdas, pero recuerden, debemos de estar dentro de una celda de la tabla dinámica. Ahora en la opción que se nos muestra de analizar, aquí tenemos la opción insertar segmentación de datos. Si damos un clic, esto nos muestra este cuadro con varias opciones, que estas opciones son exactamente las mismas de las columnas, o sea, los nombres de cada una de las columnas como está representada nuestro cuadro, nuestra tabla dinámica. Por lo tanto, lo que necesito será la opción nuevo cliente. Si doy clic, selecciono y luego aceptar. Aquí tenemos este segmentador. Como lo podemos observar, es para el nuevo cliente. Si doy un clic en cualquiera de las opciones, por ejemplo en la opción sí, podemos observar que los resultados que tenemos en nuestra tabla se actualizan automáticamente según la información que nosotros solicitemos. Según lo que estoy seleccionando en el segmentador, esto me va a cambiar y así me va a mostrar la información. Aquí tengo este primer segmentador y podría tener otro segmentador. Por lo tanto, me voy a la opción analizar, insertar segmentación de datos y elijo la opción tipo de cuenta. Doy un clic y aquí tenemos los tipos de cuenta. Estos segmentadores nosotros podríamos crear diferentes tipos de columnas. Y aquí tenemos siempre seleccionado el segmentador. En el menú opciones, aquí tenemos las columnas. Aquí tenemos una columna en particular, pero aquí puedo aumentar y como podemos observar, ya tenemos dos columnas y así podemos representarlo de esta forma. Y si queremos tres columnas y así sucesivamente según como lo querramos mostrar. Ahora tengo la opción los que son clientes. Si son clientes recurrentes, pero quiero las cuentas de plazo fijo que se crearon en cada una de las sucursales por el tiempo específico, por cada uno de los años. Por ejemplo, plazo fijo, y como podemos observar, y aquí comenzamos a analizar cuál de esta información que corresponde para los que son clientes recurrentes, las cuentas, las aperturas, los tipos de cuentas se crearon. Aquí tenemos y podemos observar cuál fue la mayor o cuál fue la menor, que de aquí nosotros podríamos crear lo que son gráficos dinámicos, que los gráficos dinámicos va a depender de la información que nosotros tengamos en una tabla en específico. Pero este tema de gráficos dinámicos puede ser un tema posterior, otro tema en el cual les explique sobre la creación de gráficos dinámicos. Pero estos gráficos van a depender, recordemos, de la información que nosotros tengamos en nuestra tabla. Si yo selecciono cualquier información con un gráfico, esto me va
a actualizar y se va a estar moviendo correctamente según la información que he seleccionado. Elijo la opción no en la tipo de cuenta ahorro infantil, significa que fue un cliente nuevo. Este no era un cliente nuevo y tenemos la información. Y de aquí es donde nosotros vamos a analizar según la información que se está presentando. Por lo tanto, nosotros así es como trabajamos con tablas dinámicas. Recordemos, resumiendo, tenemos una tabla o un cuadro. Hay que escribir cada fila una posterior a la otra para no tener saltos de fila o filas en blanco. De igual forma, las columnas deben estar continuas, sin dejar columnas en blanco. Y aquí tenemos ya la información que cada tabla dinámica se está representada por estos 4 áreas, que es los filtros, columnas, filas y valores. Ya vimos una representación, pero lo más importante es poder conocer lo que vamos a poder realizar al utilizar estos 4 campos o estas 4 áreas. De qué forma nosotros vamos a poder estar trabajando directamente con ellas y cómo vamos a analizar la información. Y esta sección de segmentadores, que la información varía según la información que tengamos. Aquí tenemos para cada una de estos valores. Podríamos cambiar y ahora quiero que los años ya no me aparezca de esta forma, sino que aparezca como una columna. Entonces arrastramos años, lo colocamos en columnas. Y la opción fechas no la necesito, sino que solamente años. Por lo tanto, ya el cuadro, el resumen me queda de esta forma. Si pueden observar, en campamento selecciono el tipo de cliente, el tipo de cuenta y así cualquiera según la segmentación. Que esta segmentación es la que nosotros utilizamos en la parte de filtros. Si tienen preguntas, si tienen alguna duda, la pueden escribir en la sección de comentarios que los estoy leyendo. Ok, vamos a actualizar. Vamos a ver el tema sobre la actualización. Por ejemplo, me voy a la opción de registros y quizás al final nosotros incluyamos otro registro. Lo voy a incluir, por ejemplo, lo voy a realizar el 12. Vamos a crear otro año. Vamos a escribir 22 de febrero del 2020, pero la sucursal, esta sucursal no corresponde a las que tenemos anteriormente, sino que podría ser, por ejemplo, tenemos una sucursal en Talanga, el tipo de cuenta es una cuenta de ahorro, el tipo de cliente no es cliente nuevo, no, y la cantidad, por ejemplo, de esta forma, 8,000. Yo lo registré, lo hice al final. Ahora me voy a la tabla dinámica. Esto lo podríamos realizar dando clic derecho y elegimos la opción actualizar, o en la opción que tenemos del menú analizar. Aquí tenemos este submenú en la sección datos, actualizar. Vamos a dar un clic y lo que correspondería es que la información se tendría que actualizar. Pero algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que las tablas dinámicas, estas trabajan con lo que es una memoria caché, que toda la información se ha registrado en dicha memoria. ¿Y por qué nosotros entonces este registro que nosotros creamos acá no se actualizó? Porque si recordamos,
partimos de un cuadro normal, no de una tabla, sino que un cuadro normal, un cuadro de Excel, este cuadro nosotros lo convertimos a tabla dinámica. No realizamos lo que fue la tabla como tal. Por lo tanto, esto lo tendríamos que actualizar y representar como una tabla. Damos clic derecho o nos vamos a la opción insertar y la opción tabla, o con el teclado la tecla control y la tecla T de esta forma, y esto, como se puede observar, ha seleccionado todos los registros. Ahora doy a aceptar y como se puede observar, ha hecho un cambio bastante significativo, que ahora cada una de las columnas le corresponde lo que es un filtro. Y esta opción de filtro ahora en nuestra tabla dinámica vamos a actualizar toda la información, y esto sí lo tendríamos que representar porque esto corresponde a la información que estaríamos observando de nuestra tabla dinámica, porque nosotros partimos de una tabla y posteriormente la tabla la convertimos a tabla dinámica. Por lo tanto, la información va a corresponder a la tabla dinámica. Entonces, nosotros tendríamos que verificar la opción que tenemos para el origen de los datos, en la cual nosotros tenemos la opción origen de datos. Recordemos, es toda la información que se está mostrando. Si pueden observar, aquí tenemos hasta la línea 12.244, pero esto tendría que cambiar y sería la línea 12.245 para que me tome toda la información. Y aquí se ha agregado el otro registro que corresponde a la sucursal Talanga, que son 8.000, y de esta forma es que se ha actualizado. Pero esto depende del origen de los datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, siempre tendríamos que trabajar como una tabla, y esta tabla la vamos a ir actualizando. Vamos a ingresar otro registro. Ahora vamos a realizar de igual forma en el mes de febrero, siempre para la misma sucursal Talanga, cuenta de ahorro corriente, ahorro infantil, y no es cliente, y fueron 3.500. De esta forma, como pudieron observar, al realizar un registro se pasó automáticamente para la siguiente fila. Ahora vamos a guardar, vamos a nuestra tabla dinámica y aquí vamos a actualizar. Actualizamos la información y como podemos observar tenemos la opción de 11.500. ¿Y qué pasó acá? Nos muestra una fila en blanco. ¿Por qué? Por esta fila que nosotros tenemos de esta última que se realizó, la cual corresponde a una fila en blanco tras haber realizado la opción de la inserción del nuevo registro para Talanga. Y esto lo teníamos en la opción de fechas. Nosotros tenemos los años que corresponde para cada una de ellas, y aquí lo estamos actualizando. Y ya vemos el tema segmentadores, tablas dinámicas, tenemos esa información. Recuerden que esto es para analizar la información, así que de cada uno depende la información que vayamos a analizar y cómo queremos presentar dicha información, cómo la vamos a presentar, de qué forma. Otro tema importante aquí también sería la opción de dashboard, o sea, los reportes, pero este es otro tema aparte en el cual partimos de grandes cantidades de información y diferentes tablas para convertirlas a tablas dinámicas, y de aquí nosotros podríamos convertir y realizar dashboard, o sea, reportes que se miren agradables a la vista, y a través de segmentadores poder analizar toda la información que nosotros tenemos según lo que querramos presentar
de la información para poder analizarla y así tener una toma de decisiones asertiva. Por lo tanto, si hay consultas, si continuamos en una siguiente ocasión con el tema gráficos dinámicos o la sección de dashboard para presentar ya de una forma visual más ordenada la información que tengamos en X cantidad de tablas, sería bueno que lo puedan dejar en la sección de comentarios. Ahí los voy a estar leyendo y si no hay preguntas, esto lo dejamos por acá. Ya es 1 hora en la transmisión que estamos realizando y continuaremos, por lo tanto, en una sección posterior. Así que siempre les dejaré la opción de recursos para que posteriormente puedan verificar, puedan analizar y puedan hacer sus propias prácticas en las cuales ustedes practiquen. Así que vamos a practicar el uso de estas tablas. Hay que practicarlas porque la experiencia nosotros la vamos a adquirir al momento de estar practicando, practicar y practicar, y no nos olvidemos de practicar. Ya tienen estos recursos, tienen gran cantidad de información. En otras clases le puedo asignar otro tipo de recurso en la cual nosotros tengamos gran cantidad de columnas, que ya no solamente sean estas 5 columnas que estábamos presentando, sino que tengamos más columnas y a partir de estas columnas nosotros poder tomar decisiones para de qué forma nosotros vamos a poder analizar la información. Pero hay que practicar, no nos olvidemos de practicar, porque practicando es como vamos a ir desarrollando más nuestra habilidad para el análisis de datos. Y no se olviden de utilizar esta gran herramienta que son las tablas dinámicas, en las cuales nosotros vamos a trabajar correctamente con el uso de esta sección. Utilicemos las tablas, comencemos a utilizar segmentadores para tener información dinámica y que esta información la podemos analizar con solo ver. Aquí podríamos de igual forma crear, como les mencioné, lo que son gráficos dinámicos. Podríamos crear dashboard, información que corresponde a partir de esta información que estamos presentando, poder tener más información, analizarla. Porque para la toma de decisiones lo que se utiliza o lo que se necesita más que todo es información. Nosotros presentamos información y de esta información es que se va a tomar decisiones. Podríamos tener que, en algún ejemplo, en estos reportes que estamos realizando, el tomador de decisiones podría ser, podríamos tener que, ¿por qué no estamos teniendo gran apertura en los diferentes tipos de cuenta? O por qué una cuenta es más baja en los importes que otra cuenta por cada sucursal. Eso ya depende del análisis que nosotros vayamos a realizar, pero todo lo podemos realizar y lo podemos segmentar utilizando lo que son tablas dinámicas. Así que esto lo dejo por acá y continuaremos en una siguiente lección. No olviden pasar por el canal de YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse, eso me va a ayudar un montón. Y ahí está la sección de recursos en las cuales ustedes van a poder descargarla y realizar sus prácticas. Pasen al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Impartiendo Conocimiento. Aquí tenemos el canal y este canal, suscríbanse al canal y también visiten la página. El enlace les dejaré, en la cual soy instructor. Tengo actualmente 14 cursos con 26,000 estudiantes. Tengo algunos cursos de Excel, un curso especial de atajos y trucos de Excel que nos ayuda para trabajar con mucho más productividad en Excel, y tengo Excel desde cero hasta los detalles. O sea que este es un curso para personas con cero conocimiento en Excel o que vienen comenzando a trabajar con Excel. Este curso les va a servir y les va a ayudar
un montón porque aquí se explican desde las fórmulas básicas, utilizamos funciones, utilizamos tablas, gráficos, tablas dinámicas. Este curso es para ustedes, que les puede ayudar, y cualquier otro de los cursos también según la temática que a ustedes les interese. Ahí tengo algunos cursos, pero no se olviden pasar por lo tanto por el canal de YouTube, suscríbanse y continuaremos en una siguiente lección. Y compartan el video para personas que les pueda interesar el tema sobre lo que son tablas dinámicas. Este puede ser un resumen o algo que les puede ayudar para poder trabajar con esta opción de tablas dinámicas. Esto fue todo por el día de hoy y nos veremos en una siguiente transmisión en la cual vamos a continuar con ustedes, y espero mejorar la parte del audio en las próximas transmisiones que pueda realizar para tener ya un audio que se escuche correctamente y no tener una configuración de audio que sea un poco baja. Fueron 1 hora 17 minutos aproximadamente los que estuve con ustedes, así que eso es todo por el día de hoy y nos veremos en una siguiente transmisión. Hasta luego.